13 de diciembre de 1939. En el extremo sur del continente americano, en medio del extenso y agitado Río de la Plata, se libra una de las batallas navales más espectaculares de la Segunda Guerra Mundial. Ante la perpleja mirada de combatientes aliados, de cronistas de todo el planeta y de más de 500.000 personas que, desde las costas de Montevideo, aguardan la resolución de la contienda, el capitán alemán Hans Langsdorff ordena dinamitar el acorazado del Tercer Reich, Admiral Graf Spee. Azorada, la muchedumbre asistía a la explosión de un barco cuyo misterioso final resonaría hasta nuestros días. ¿Qué extraño propósito se encerraba tras esta oscura decisión? ¿Cómo era posible que, aún ganando la batalla por escaso margen, el capitán nazi hubiera preferido hundir el barco y suicidarse envuelto en la bandera del Tercer Reich antes que revelar su secreto? Un secreto celosamente custodiado por el Río de la Plata que el Admiral Graf Spee se llevó a las profundidades. El Graf Spee zarpó el 21 de agosto de 1939 del puerto de Wilhelmshaven, en la costa alemana del Mar del Norte, donde funcionaba una de las bases navales más importantes del Tercer Reich. El Spee se anticipaba así al bloqueo que provocaría el inicio de la guerra. Debería sobrepasar las barreras enemigas, surcando los mares del norte en el mayor de los silencios, hasta cruzar el estrecho de Dinamarca. Desde allí, se encaminaría hacia las posiciones secretamente comunicadas. La misión que tenía en Atlántico Sur, y también se pasó al Índico, era interceptar las líneas de abastecimientos de Gran Bretaña. Debían pasar desapercibidos, es decir, no ser vistos, y preparar el barco para la guerra. Es así que su tarea directamente hundir barcos mercantes. Dentro de su misión no estaba enfrentarse a un grupo de cruceros. Pero antes de atacar, el Spee debía aguardar el devenir de la contienda mundial que aún no se había declarado. La tripulación esperaba con ansiedad la resolución que librase al Spee a la acción militar, pero también con mucho optimismo, pues confiaban plenamente en su moderna nave y en su capitán. El capitán Hans Wilhelm Langsdorff nació en la isla de Rügen, Alemania, en 1894. Cuando apenas era un niño, la familia Langsdorff se trasladó a la ciudad de Düsseldorf, en el centro del país, donde residía el conde Maximilian von Spee. El conde von Spee era un marino noble, lo dice su nombre, nacido en Holanda y vivía en Düsseldorf, la misma ciudad donde vivía Langsdorff, y era el comandante de la flota de Lejano Oriente, que había sido hundida en la batalla de las Malvinas en 1914. En 1912, el joven Langsdorff ingresó en la Academia Naval de Kiel. Tras obtener una Cruz de Hierro en la Primera Guerra Mundial entre 1936 y 1937, Langsdorff participó en la ayuda que Adolf Hitler brindó a Francisco Franco durante la sangrienta Guerra Civil Española. El capitán Langsdorff personalmente era un marino de tradición imperial, había servido en varios cruceros en la Primera Guerra Mundial, había sido condecorado
y si bien su padre era ministro protestante, él era un oficial de marina. Por sus méritos, se le encomendó el honor de conducir el destino del barco que llevaba inscrito el nombre del más heroico almirante alemán de la Primera Guerra Mundial. El Admiral Graf Spee operaría en el marco de las misiones especiales de las fuerzas expedicionarias alemanas, cuyos barcos deberían actuar en las penumbras debido a la estrategia naval que había desarrollado el nazismo tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. En esa época, las naciones europeas no tenían ninguna intención de gastar los dineros para la reconstrucción de sus países y de sus economías agotadas en impulsar una carrera armamentista naval. Por esa razón, marcaron en la década del 20 una serie de tratados que limitaban el armamento naval. El primero de ellos fue consecuencia directa de la guerra, en que las naciones victoriosas intentaron que Alemania no pudiera resurgir como potencia naval. Entre las limitaciones impuestas a la Marina germana por el Tratado de Versalles existía una rigurosa cláusula que impedía la construcción de buques de guerra de un peso mayor a 10.000 toneladas. Esto implica que con un tope de 10.000 toneladas, la construcción naval de la época o podía elegir por un guardacosta poderosamente armado y blindado y de baja velocidad, o de lo contrario, un crucero ligero que tuviera condiciones de larga extensión de autonomía, pero un armamento y un blindaje ligero. Contrariamente, los buques de batalla que desarrollaban las potencias mundiales reunían las condiciones más ventajosas: artillería pesada, impenetrable coraza y alta velocidad. Es así que, dentro de esas consideraciones, los buques ingleses son buques de larga autonomía, con un armamento mediano, apto para combatir contra cruceros, y altas velocidades y ligeramente blindados. Ante semejante poderío, el Tercer Reich debía producir un nuevo buque capaz de competir con las naves enemigas. Comenzaba así la construcción de un nuevo tipo de embarcación, con tonelaje restringido, velocidad moderada, artillería potente y coraza ancha. Nacían los llamados acorazados de bolsillo. La expresión acorazado de bolsillo en realidad es una expresión acuñada por Churchill y se trataba de un navío que tenía artillería que podían portar los acorazados con un desplazamiento de un crucero pesado. El barco incorporaba algunos diseños de última generación. Uno era el perfeccionamiento al máximo de sus telémetros ópticos, del sistema estereoscópico. Se empieza a abandonar el remachado y se utiliza en grandes extensiones la soldadura. Optan por utilizar por primera vez motores diésel. Y finalmente el invento más importante era un radar que iba montado en la parte más alta del buque sobre la caseta del telémetro de 10,5 metros, que permitía detectar blancos o buques en la oscuridad o con tormenta. Los acorazados de bolsillo alcanzaban una velocidad de 26 nudos. Poseían 2 torres, cada una con 3 cañones de 28 centímetros, una artillería mediana de 15 centímetros y suficiente fuerza antiaérea. Y, los ingenieros habían acuñado una expresión que definía este barco como más veloz que el más fuerte, es decir, podía alejarse de un enemigo más poderoso, y más fuerte que el más veloz, es decir, podía atacar con éxito a un crucero pesado que tenía una mayor velocidad máxima. Desarrollaban además una autonomía de combustible de aproximadamente 20.000 kilómetros que reponían en alta mar a través de barcos petroleros que actuaban como bases en continuo movimiento. Para preservarse de los buques de guerra aliados, los acorazados no debían adoptar un comportamiento agresivo, sino que debían actuar como buques fantasmas, hundir al enemigo antes de que éste diese parte de su posición
y perderse en la inmensidad del océano hasta su próxima aparición. La Marina alemana había fabricado solo 3 barcos de este tipo: el Deutschland, el Admiral Scheer y el Admiral Graf Spee. Pero ninguno de ellos debía entrar en contacto con embarcaciones enemigas hasta que no se hubiese declarado formalmente la guerra. 3 meses fuimos antes del inicio de la guerra al mar. Navegando ida y vuelta para allá, para acá, ahí llegando en Blausta, Nosotros estábamos en alta mar ya, porque nosotros salimos el 21 de agosto del año 38, ¿no? Así que cuando empezó la guerra estaba en alta mar ya. Nosotros teníamos esta esperanza que se va a arreglar todavía, ¿no? Pero el 13 de septiembre Inglaterra y Francia nos declaran la guerra. Al amanecer del 1 de septiembre de 1939, tropas alemanas cruzaron la frontera con Polonia, llevando adelante la invasión al país vecino. Debido a los acuerdos de mutua defensa, los británicos y los franceses comenzaron a elaborar diversos planes para evitar una nueva guerra mundial. Hitler realizó una oferta de paz con poca convicción, a la vez que ordenó a sus oficiales la preparación del ataque a los Países Bajos y Francia. 3 días más tarde, Gran Bretaña declaró la guerra al Tercer Reich. Pocas horas después, Francia siguió el mismo camino. Aunque el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, prometió mantenerse al margen de los sucesos, los norteamericanos terminarían interviniendo en la lucha contra los nazis. El reguero de sangre más grande de la historia moderna había comenzado. Durante los siguientes 6 años, la humanidad se sumergiría en las profundidades de la miseria y el horror. Montañas de cadáveres apilados en el frente de batalla. Milenarias ciudades europeas arrasadas por las bombas y el hambre. Más de 6 millones de judíos exterminados en los oscuros sótanos de las SS y en los campos de trabajo. Minorías compuestas por opositores políticos, comunistas, gitanos, negros y homosexuales, perseguidos y asesinados. Cientos de miles de seres humanos muertos o mutilados por las bombas atómicas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki. Después de la declaración de la guerra, el comandante recibe una orden directa de Hitler que le prohíbe atacar hasta que no le sea indicado especialmente. Tengo entendido que había pasado ya el Ecuador cuando recibe la orden de comienzo de las hostilidades. El 26 de septiembre de 1939, el capitán del Graf Spee, Hans Langsdorff, dio la orden de corregir el rumbo hacia el Atlántico Sur. Su destino final serían los mares del sur, bajo la imperceptible línea del Ecuador, de donde el acorazado alemán jamás regresaría. El 30 de septiembre de 1939, el Admiral Graf Spee dio su primer golpe a la flota aliada. En las inmediaciones de la costa de Pernambuco, al noroeste de Brasil, cerca del extremo más oriental de Sudamérica, hundió al carguero británico Clement. Inmediatamente, el acorazado nazi abandonó el área, realizando un curso elíptico a través del Atlántico Sur. El 7 de octubre de 1939, dio caza a 2 embarcaciones de bandera británica, el Newton Beach y el Ashley. 15 días más tarde, el Spee se había cobrado 2 nuevas víctimas, el Huntsman y el Trevanion. Tanto las tripulaciones como las cargas de los navíos mercantes atacados quedaban a bordo del Spee, que una y otra vez huía sin dar su posición. Nadie sospechaba que en el Océano Atlántico navegaba una embarcación fantasma, hasta que los aliados advirtieron que ningún barco mercantil llegaba a puerto. Advertidas,
Las fuerzas británicas denunciaron naves peligrosas en las costas sudamericanas, raiders desconocidos de los que tarde o temprano deberían deshacerse. Pero el capitán Langsdorff conocía perfectamente las técnicas que le permitirían al Spee mantenerse a salvo. La idea de Langsdorff, como de cualquier comandante, es de confundir al enemigo, es decir, hacer o lograr que el enemigo piense que se trata de otro barco. Emulando las viejas técnicas utilizadas por los corsarios, el capitán Langsdorff protegía la seguridad de su barco. El Spee cambiaba constantemente de apariencia. Un día era el Deutschland, al día siguiente el Admiral Scheer. Solo a veces el buque alemán mostraba su verdadera identidad. Con solo desplegar una lona pintada, a ojos del enemigo la embarcación contaba con un cañón más poderoso, una nueva torre, un contorno diferente. Además, el capitán ordenaba a sus hombres pintar la embarcación con los colores de la flota enemiga o exponer carteles con el nombre de otras naves. Los barcos neutrales se encargaban del resto. Reportaban sus visiones, no sus sospechas, y los informes recibidos no hacían más que desorientar a las máximas autoridades militares inglesas. En ese momento que no había satélites, la única forma era estar vigilando constantemente las transmisiones radiales. O sea que el barco alemán trataba de tener constantemente silencio de radio. Lo que hacía era escuchar las transmisiones de Alemania y escuchar las transmisiones del enemigo. Y lo mismo hacía, digamos, los aliados. Disfrazándose, el Spee no solo podía navegar como un fantasma por la inmensidad de los mares, sino que además podía abordar a los mercantes sin darles siquiera oportunidad de escape. El enemigo advertía que el Spee era un barco alemán demasiado tarde, cuando ya no había opción de escape. Pero el accionar de este tipo de buques no admitía error. El comandante Langsdorff sabía que con que solo una vez la posición del Spee llegara a conocimiento del enemigo, la suerte de su nave y de sus hombres estaría echada. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, Londres soportaba terribles bombardeos y un bloqueo naval destinado a evitar la recepción de los insumos necesarios para afrontar la contienda bélica. Como sabía que el enfrentamiento con la flota submarina del Tercer Reich sería arduo y demandaría mucho tiempo, Winston Churchill, primer ministro británico, ordenó concentrar todas las fuerzas de la Royal Navy en combatir la flota de superficie. Con este fin, se destinaron fuerzas especiales de combate a distintos puntos estratégicos del planeta. Las turbulentas aguas del Atlántico Sur estaban vigiladas por la denominada Fuerza de Caza G, cuya función principal era defender el tránsito marítimo comercial británico de la amenaza de los buques alemanes. La zona más protegida por la Fuerza G era la desembocadura del Río de la Plata, donde se producía el 40% de los alimentos que consumían los británicos. Su función era vigilar precisamente que no aparecieran, en este caso, buques que atacaran el comercio y por supuesto del Río de la Plata salía una gran cantidad de buques mercantes que todavía no estaban organizados en convoys, realmente eran buques aislados, pero que llevaban, por ejemplo, carne y alimentos al Reino Unido. La flota que solventaba esta actividad estaba compuesta por 2 cruceros pesados, el Cumberland y el Exeter, secundados a su vez por 2 cruceros livianos, el Ajax y el Aquiles. Cabe destacar que pese a que desde la Primera Guerra ya eran utilizables portaaviones, por problemas políticos Alemania no poseía ninguno y esto limitó muchísimo la actividad de la Fuerza de Superficie alemana
a tal punto que virtualmente en los 2 primeros años queda fuera de combate en su totalidad. Pero la tranquilidad deseada por el almirantazgo inglés en la zona se veía seriamente amenazada. La inseguridad sobre las posiciones de los raiders y el desconocimiento sobre la cantidad de embarcaciones que operaban realmente en el Atlántico Sur dificultaban la tarea. El plan del capitán Langsdorff y el accionar de su nave comenzaban a tener resultados. En el alto mando de la Marina inglesa surgían voces de protesta. Alguien debía detener a las embarcaciones que ponían en peligro la posición aliada en el extremo sur del continente americano. Ese hombre sería el capitán de la fuerza, Henry Harwood. Henry Harwood nació el 19 de enero de 1888 en el Reino Unido. Cuando apenas tenía 12 años, Harwood ingresó a la Marina Británica como grumete. Pasados 34 años de servicio, ya era un avezado hombre de mar y en diciembre de 1934 fue ascendido a capitán de la fuerza. Enviado a custodiar el Atlántico Sur, el astuto marino inglés se convirtió en el primer capitán aliado en destruir embarcaciones nazis en la Segunda Guerra Mundial. Harwood era un táctico, inclusive sabiendo que se encontraba cerca o que podía en algún momento enfrentarse con un barco del estilo de Graf Spee, había desarrollado ciertas tácticas, digamos, había preparado un posible combate. El compromiso del capitán inglés no era sencillo. Debería encontrar a los barcos que actuaban como corsarios y una vez hallados, debería hundirlos. Por los informes de inteligencia recibidos, Harwood sabía que el alcance de los cañones de los acorazados de bolsillo era mayor que el de los navíos que tenía a su disposición. Si el enemigo se mantenía a distancia de tiro, sus fuerzas no podrían atacarlo. El armamento del Spee constaba de 3 tipos de cañones de calibres distintos. La artillería principal, es decir, 6 cañones de 28 centímetros. Tenían a su vez una artillería mediana de 4 cañones de 15 centímetros. Disparaban una granada muy veloz a una distancia aproximada a los 17 kilómetros. Y finalmente tenía un sistema de armas antiaéreas, pero permitía también atacar objetivos de superficie. Inclusive con esa artillería hundieron varios barcos. Ajeno al movimiento de las tropas de tierra alemanas que silenciosamente marchaban al frente de batalla y de las fuerzas aliadas que día a día concentraban poder, el Spee continuaba con su incesante vagabundeo por los mares del sur. Como hombre de experiencia, Langsdorff conocía bien el peligro que implicaba para su autoridad el deterioro del espíritu de camaradería entre sus hombres. Por eso, otorgaba periódicamente tiempo de descanso y ocio a la tripulación. En los barcos siempre es una conexión muy humana, no militar como en la tierra, porque los 1000 y más hombres viven juntos en un lugar muy reducido y de otra manera solo se puede vivir. Se avecinaba la hora de poner a prueba la fortaleza de su barco y de sus hombres. El 28 de octubre de 1939, el Spee se reunió con su barco de abastecimiento, el petrolero Altmark, que había partido de Wilhelmshaven el 9 de agosto de 1939. El acorazado transfería periódicamente a su base flotante los prisioneros capturados en los hundimientos realizados, mientras que el Altmark lo abastecía de víveres y municiones. Además, le suministraba el combustible que tanto le costaba al Reich obtener lejos de sus fronteras. Llevaba además repuestos de todo tipo, desde, digamos, piezas, válvulas para la radio hasta munición,
y estaba diseñado una zona para también guardar prisioneros, era un buque cárcel. Mientras sus hombres trabajaban en el acondicionamiento del barco, el capitán del Altmark advirtió a Langsdorff que el Spee era sistemáticamente perseguido por las fuerzas aliadas.